Cada tanto me pasa que se comunican ustedes y me dicen: Rodo, hay un material que está muy bueno, que realmente es muy edificante y que la gente lo tiene que conocer. Y claro, me dicen, pero a veces lo podemos conseguir y hay veces que cuesta mucho conseguirlo. Recuerden que nosotros estamos en Argentina. De paso te digo, si querés comunicarte conmigo, comunicate al número que figura en pantalla y voy a estar aquí atendiéndote con responsabilidad. Y recuerden que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo, tremendo el servicio de DHL. Seguimos. Este es uno de los materiales que me han recomendado desde Colombia conseguirlo y pudimos conseguirlo aquí en Argentina y realmente me ha gustado muchísimo. Es un material que data del año 1989 en adelante. Es un compendio de 3 libros, tomo 1, 2 y 3, llamado Descubre la Biblia. Y aquí se los traigo, así que ¡comencemos! En principio quiero contarles que son libros tradicionales, en un tamaño como si fuera una Biblia tradicional. Su tamaño en los 3 tomos, 1, 2 y 3, son 20 centímetros y medio de alto por 14 centímetros de ancho por, en todos los casos, salvo el tomo número 3, tiene 3 centímetros de lomo. Podemos ver allí. ¿Por qué? Porque el tomo 1 tendrá 550 páginas. Mientras que el tomo 2 y el tomo 3 tendrá poco más de 450 páginas. Realmente mucha información con una página, como estamos viendo en pantalla, color más tirando a cremita, a manteca suave, con un texto muy bien impreso en una tipografía estándar de letra grande. Y ya mismo quiero decirles cuál es el contenido de estos libros y por qué se los vengo a recomendar. El principio está Descubre la Biblia 1, que tratará sobre la Biblia, que es literatura, que en la introducción hablará sobre qué es la Biblia y se tomará bastantes páginas al respecto. Luego se dividirá en 2 grandes partes. La primera, que tiene que ver con la Biblia, la palabra de Dios para hoy, y tratará de los siguientes capítulos. El capítulo sobre la Biblia en la vida del pastor líder, luego la Biblia en la familia, luego la Biblia en la comunidad de fe, y luego No digas nada, habla, Atahualpa y contexto. Y finalmente la vocación y la Biblia. Y luego en la segunda parte hablará sobre la Biblia como literatura. Y allí comenzará con el capítulo La Biblia como literatura. Luego el capítulo sobre relatos bíblicos. Luego la poesía bíblica. Luego las leyes del Antiguo Testamento. Luego la literatura profética. Luego la literatura sapiensal. Luego la literatura apocalíptica. Luego hablará sobre Midrash en la Biblia, luego sobre los 4 evangelios, luego sobre las cartas en el Nuevo Testamento, luego los relatos de vocación, luego los sermones y discursos, luego se meterá con las oraciones en la Biblia y luego, ¿qué es eso llamado parábola? Y finalmente fórmulas, listas y genealogías, y culminará con el capítulo sobre la música en la Biblia. Pero les diré que tendremos mucha Biblia en este contenido, algunos cuadros comparativos, puntos y subpuntos, historia, geografía, contexto político y religioso, usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Todo esto en este primer tomo de la Biblia es literatura. Descubre la Biblia tomo 1. Ahora déjenme meterme con Descubre la Biblia tomo 2. La Biblia, su formación, sus contextos y su interpretación. Como les dije, poco más de 450 páginas, con el mismo formato de hoja color manteca suave y el texto muy bien impreso en color negro. Y su contenido se va a dividir en 3 partes. La primera parte hablará sobre los idiomas, texto y canon de la Biblia, y allí se meterá con el hebreo, luego un capítulo sobre el texto del Antiguo Testamento, luego un capítulo sobre la Septuaginta entre la sinagoga y la iglesia, luego el capítulo sobre el griego del Nuevo Testamento, luego el capítulo sobre el texto del Nuevo Testamento y luego el canon del Antiguo Testamento y finalmente el canon del Nuevo Testamento. Así comenzará la segunda parte, llamada Contextos de la Biblia, y allí nos hablará sobre arqueología de la época del Antiguo Testamento, luego la arqueología
teología del Nuevo Testamento, luego nos hablará sobre los rollos del Mar Muerto, luego sobre la geografía del mundo de la Biblia, luego el entendimiento del contexto histórico del Antiguo Testamento y luego el contexto histórico del Nuevo Testamento. Así llegará el entorno histórico, cultural y literario del antiguo Próximo Oriente y luego el contexto cultural del Antiguo Testamento. Llegaremos así a la cultura del Mediterráneo del siglo I y luego responderá la pregunta: ¿qué idiomas habló Jesús? Muy interesante. Luego la tercera parte hablará sobre la interpretación de la Biblia y allí nos meterá al estudio hablando sobre el exégesis y la proclamación, la vigencia del Antiguo Testamento para la iglesia. Y luego, tomando el pasaje de la mujer en la casa de Simón el fariseo, hará un ejercicio de interpretación para llegar al capítulo sobre el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y luego un capítulo sobre traducción y teología 1 y luego el capítulo sobre traducción y teología 2. Análisis contextual del TREDEC en la Reina Valera revisada en español y en la King James en inglés. Y así culminan las más de 450 páginas del libro Descubre la Biblia número 2 sobre la Biblia, su formación, sus contextos y su interpretación. Y así llegamos al tomo 3 de Descubre la Biblia, hablando sobre la Biblia, aquí y ahora. Y respetando el mismo formato de los anteriores, se dividirá en este caso en 3 partes. Una primera sobre lingüística y traducción, y hablará sobre los problemas especiales en la traducción del Antiguo Testamento, los problemas especiales en la traducción del Nuevo Testamento, los problemas de traducción en el Cuarto Evangelio, hablará sobre el nombre de Dios y dedicará varias páginas. Luego, Jehová, Yahvé, Señor, y responderá a esa pregunta en ese capítulo. Aspectos culturales de la Biblia es el próximo capítulo. Luego hablará sobre el traductor como lingüista. Luego sobre la forma y significado del texto. Luego sobre las lecciones de traducción dirigiéndose a aprender de los clásicos. Luego, dime con quién andas y te diré cómo hablas. Y allí nos hablará sobre la Biblia y la sociolingüística. Finalmente tratará la traducción bíblica y culturas indígenas. En su segunda parte se meterá con las versiones de la Biblia, titulada Una Biblia, muchas versiones. Y hablará sobre las traducciones castellanas de la Biblia. Luego se meterá con una ilustre revisión. Luego hablará de la versión Reina Valera sobre su permanencia y temporalidad. Así se meterá en la Biblia de estudio de SBU. Luego hablará sobre las tradiciones de la traducción de la Biblia en África, luego las traducciones de la Biblia en Europa, luego las traducciones de la Biblia en Asia, luego las traducciones de la Biblia en inglés y luego se meterá en Biblias de estudios para públicos no cristianos. Llegando así a la tercera parte sobre las preguntas de aquí y de allá. Y aquí desarrollará en poco más de 100 páginas lo que llama el buzón bíblico. Nos preguntan e intentamos responder. Y como podemos ver, son varias preguntas con sus respectivas respuestas y argumentaciones a lo largo de varias páginas en este tomo 3 de Descubre la Biblia aquí y ahora. Y así les hago llegar estos 3 tomos de la Biblia aquí ahora, tomo 1, 2 y 3, como una opción que también les recomiendo tener en su biblioteca de recursos y que también, si se van de vacaciones, si tienen un tiempo de descanso o quieren una literatura que sea clásica y que nos dé información al punto, esta es una excelente opción. Los libros Descubre la Biblia. No sé si se van a poder conseguir en todos los países, pero nosotros los tenemos aquí en Argentina. Así que les recomendamos que puedan tener estos materiales y que puedan comunicarse con nosotros al número que figura en pantalla, porque voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad, como te dije al principio del video, y que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo. También voy a dejar los links de compra en Amazon, porque verán que está en Amazon también, para que puedan adquirirlo a través de link de compra seguros en Amazon asociados. También, bueno, pueden consultar en estos sitios web que tienen el cupón de descuento Comrodo, para que ustedes puedan ingresar y antes de hacer el pago, puedas utilizar el cupón de descuento Comrodo para así, bueno, tener un descuento en tu compra y bendecir a nuestra familia y al trabajo en el canal.
Espero que les haya gustado este material que les pude traer. Muchas gracias al hermano de Colombia que me habló de ellos y tuvimos allí la posibilidad de conseguirlos, y aquí está la reseña en forma y contenido. Excelente material que les traigo a muy buen precio. Así que sigamos adelante, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!